porque mi padre, a pesar de ser comandante, una vida muy difícil, una vida muy violenta, él llegaba a mi casa, brother, y era un papá amoroso. Pero el punto es, cuando la gente no oye su palabra, cuando no sabe quién es Dios, cuando no sabe ni cómo se come, decimos que tenemos fe, decimos que existe, pero no lo conocemos. La figura de la paternidad para mí, yo decía que mi padre, yo iba a estar viejito y él iba a estar ahí conmigo, que él nunca se me iba a morir, que él siempre iba a estar conmigo. Ahí yo miraba el sufrimiento, ahí yo miraba el desespero en el hospital, cómo la gente quería que los doctores fueran magos, cómo la gente clamaba. Yo solamente agarraba a mi padre. En aquel momento yo decía, a mi papá no le va a pasar nada. Nadie llegaba a hablarme de Cristo. Cuando yo estaba tirado, no hubo amistades, no hubo gente con la que crecí, no hubo políticos. Solamente estaba una viuda, un hermano, un colchón viejo y una voz que me decía, yo soy el que soy. Cuando aquel fuego llega a mi habitación, nunca me dijo que era Jesús. Nunca me dijo que yo era Dios o que era un ángel. Me dijo, eres una voz profética en la cual hablará mi nombre. Me dijo, y yo le decía, ¿quién eres? Me decía, yo soy tu padre. Ahí empezó el problema. Porque mi mentalidad era que mi padre, yo sabía que mi padre había partido 10 años atrás. ¿Cómo me dices 10 años después que eres mi padre? Muchas bendiciones, familia. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de tu podcast, Te lo cuenta Damaris. El día de hoy nos sentimos contentos, nos sentimos bendecidos porque nos visita o tenemos como invitado a nuestro hermano pastor Eduardo Sánchez. Muy bienvenido. Pues mucho gusto, pues Isaac. Un privilegio estar por acá. Hemos venido compartiendo ya contenido, pastor, acerca de testimonios, ¿verdad? Que tenemos antes de venir a los pies de Cristo, con la intención de que las personas que vean este contenido, pues también hay una luz de esperanza en sus vidas, ¿verdad? A través de lo que compartimos aquí. A muchas personas se identifican, nos ha tocado también ya que nos mandan mensajes y se identifican con los testimonios compartidos aquí. Y eso sería más que nada la intención de estar una vez más aquí reunidos, para conocer un poco acerca de Eduardo Sánchez, quién era Eduardo Sánchez antes de conocer a Cristo, cómo vivió, o qué fue, hasta qué punto llegaste para que vinieras a servirle al Señor Jesucristo. Te conocemos nosotros solamente una parte, que es la parte de ya siendo un hijo de Dios. Tenemos poco tiempo de conocernos y es un placer tenerlo aquí en el programa del podcast Te lo cuenta Damaris, que pues sin duda alguna creemos que lo que compartas será de mucha bendición. Así que pues le cedemos la palabra para que nos comparta quién era Eduardo Sánchez antes de conocer al Señor Jesucristo. No, pues antes que nada, un privilegio estar por acá. Gracias por invitarnos. Hay algo que en la palabra me impacta mucho en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2, donde dice, oh Jehová, oí tu palabra y temí. Aviva tu obra, heme los tiempos. Y luego dice, heme los tiempos, hazla conocer. Cuando uno sirve a Dios, alguien hace unos días me decía, ¿por qué hay tanta pasión en un corazón? ¿Por qué arriesgar tanto si la vida cada vez está peor? ¿Por qué esa pasión? ¿Por qué el servir? Y se me venía meditando ¿qué es la pasión? ¿Y dónde nace la pasión? ¿Cómo es que le servimos a Dios en medio de críticas, persecuciones, problemas? Y todo tiene un inicio. Amén. Cuando Habacuc le dice al Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Una versión dice, he oído de tu palabra. Pero el punto es, cuando la gente no oye su palabra, cuando no sabe quién es Dios, cuando no sabe ni cómo se come, decimos que tenemos fe, decimos que existe, pero no lo conocemos. Ahí nace una palabra de un libro que estamos escribiendo. Se llama, ¿por qué me persigues? ¿Por qué el enemigo te va a perseguir? ¿O por qué Dios te va a perseguir? ¿Dónde nace Eduardo Sánchez? Yo soy nacido aquí en Los Mochis. Soy de un pueblo que se llama el Chihuahuita. Mi padre fue comandante en el Carrizo. Mi madre fue maestra aquí en el DIF. Soy de una familia que se puede decir, teníamos un nivel social bien. Mi padre era comandante, radiooperador, pero a la corta edad nos vamos de aquí. Mi padre era radiooperador,
sufre de las cuerdas bucales. Nos vamos a temprana edad a Culiacán. Y en Culiacán a los 13 años mi padre muere. De los 13 años empieza una historia diferente. Crezco en una de las colonias más difíciles de Culiacán, en medio de una sociedad difícil, imagínate. 13 años sin padre. Mi madre se dedicaba a trabajar, era maestra de manualidades y ayudaba en los derechos humanos en una organización no gubernamental. Pero yo crezco en una sociedad de pandillas, una sociedad que iba brincando entre cosas no muy buenas. En eso, la falta de un padre, algo busca dentro de uno, algo se anhela, porque quitarte al padre te quitan una parte muy importante. Qué interesante eso que mencionas, porque la mayoría de las personas, a la falta de una figura paternal, como que entras en un ambiente muy diferente a las demás familias que tienen esa figura paterna. Que vienen muchos cambios, como muy seguramente vinieron cambios, como lo están mencionando, a tu vida. Y a una temprana edad te hace entrar en un ambiente diferente en el que ibas y verdaderamente hace mucha falta la figura paterna siempre en una familia, en cuando es pequeño, la educación de un padre, de una madre, o que esté cerca de ti. Muchas veces me ha tocado conocer a personas que se han metido en situaciones que nunca imaginaste que esa persona se metiera, pero por falta de una figura paterna. Siempre digo que siempre en la educación hay como un respaldo. Hay un respaldo de cuando estamos ante la prueba, ante la tentación. Y la mayoría de las personas lamentablemente caen en cosas que no te esperabas, pues. No te esperabas antes de tú, o las personas que no tienen esa figura paterna. Sí, porque, ¿a dónde quiero ir? Porque hablo un poco esto, de dónde viene Eduardo, y qué es un avivamiento para nosotros. Mucha gente cree que un avivamiento es un despertar espiritual. Pudiéramos decir que sí. Pero cuando nos vamos a investigar qué es avivar, es volver a encender lo que se había muerto. Es volver a prender lo que estaba apagado. Es traer a vida lo que estaba muerto. No puedes traer un avivar donde no hubo vida. Tuvo que haber habido vida. Y es una parte muy importante en la vida de Eduardo, la paternidad. Porque mi padre, a pesar de ser comandante, una vida muy difícil, una vida muy violenta, él llegaba a mi casa, brother, y era un papá amoroso. Yo no conocí los golpes. Yo conocí las armas. Conocí el mundo oscuro porque mi padre en su trabajaba. Me crié en la 72. Crecí por la calle Heriberto Valdés en la Colonia Estrella. Mi padre llegó a ser el comandante ahí de la garita en la 72. Era un tiempo muy difícil aquí en Los Mochis, en ese tiempo las pandillas, los cholos. Y a pesar de todo eso, mi padre llegaba y ponía armas. Pero la mentalidad de uno no era de eso, era la mentalidad de un papá amoroso, de un papá que jugaba, de un papá que decía, yo no te golpeo, prefiero disciplinarte. Como inconscientemente, aunque no me enseñaban principios de la Biblia, me enseñaban principios de la vida. Haga el bien sin mirar a quién. Entonces, todo eso, cuando te quitan a tu padre, te quitan no solamente una figura, te quitan un pilar. La palabra paternidad viene de la palabra destino, de la palabra patriarca, de la palabra el que provee, el que nutra. Entonces, cuando te quitan esa parte, te matan, literalmente. Me imagino que fue un gran impacto a tu vida eso, como... A los 13 años llegamos de Los Mochis a Ruiz Cortines. De Ruiz Cortines estuvimos un tiempo cuidando un ganado en Culiacán. Luego llegamos a una ciudad, a una colonia muy difícil. Mi padre sufre una deficiencia cardíaca. El Seguro Social lo declara desahuciado. Mi etapa de los 12 a los 13 años, varón, mientras todos los niños jugaban, yo me la pasaba en el tercer piso del Seguro Social. O sea, hay cosas, por eso empecé a hablar, hay cosas que te marcan. Un avivamiento para uno no es solamente gritar y saltar. Tiene que haber un despertar, pero tuvo que haber una muerte. Hoy en día, Isaac, hay una generación de huérfanos. Hay una generación que tiene a papá entre figura, pero no el diseño. Hoy en día hay parte donde los hijos crecen más en las amistades, en el internet, en tantas cosas, pero no hay el valor del padre.
Hoy en día hay muchos que son papás, pero no tienen paternidad. Entonces, hablar de una paternidad es algo que está muerto y se necesita un avivamiento de volver la paternidad. El transcurso de los 12 a los 13 años, yo me metí en el Seguro Viejo de Culiacán, me metía por la basura, por la comida. Sí, porque es prohibido. Alguien que sabe de seguro sabe que un menor de edad no puede entrar. Yo, ¿cómo lo hacía? Yo me les metía. Me sacaba el director y me les metía. Me sacaba. ¿Por qué? Porque el anhelo más grande mío era estar con mi padre. La figura de la paternidad para mí, yo decía que mi padre, yo iba a estar viejito y él iba a estar ahí conmigo, que él nunca se me iba a morir, que él siempre iba a estar conmigo. Un hombre que era diabético, hipertenso, era un hombre que en medio de su enfermedad, varón, se levantaba. Me decía, yo te amo, tanto tienes, tanto vales. Nadie te va a amar más que yo. Son principios de la vida que hoy en día ya no los se ven. Son principios de la vida. Son escasos. Escasos. Es escaso y verdaderamente si sufres ese impacto de cuando lo tienes y lo dejas de tener. Hablábamos nosotros en podcast pasado con el pastor Jesús Higuera de cómo, por ejemplo, también desde niño anhela ser, ¿verdad? Como el padre, porque es una figura que te marca para siempre y el orgullo de un niño pues es el padre siempre. Quiero ser como mi papá, ¿verdad? Entonces, tus padres no conocían de Dios, no eran cristianos. No eran cristianos. A mí no me inculcaron el evangelio, ni la iglesia tradicional, pero me inculcaron principios de vida. Entonces, llega una parte muy importante en mi infancia. Yo jugaba a ser policía. Sí, porque quería ser como papá. Quería ser como papá. Yo jugaba con las pistolas y él me decía, no, tú no sabes qué es esto. La ironía es que a los 13 años, cuando voy a cumplir los 13 años, la ciencia declara desahuciado a mi papá. ¿Sabes qué difícil es vivir 8 meses en un hospital? A eso de las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, oír el dolor de la gente muriendo. Imagínate un niño de 13 años, un adolescente, en la etapa de la adolescencia, estar cuidando a su padre y la gente te miraba como bicho raro. Llegó el momento donde mi mamá tenía que trabajar, tenía otro hermano que ya partió con el Señor, él hacía sus cosas. Hay cosas que entiendo que Dios te viene marcando. Hay cosas que no las puedes evadir, las vas a vivir. Y es ahí donde yo hablo más allá de un avivamiento, más allá de un grito, más allá de un salto. Llega el momento donde yo y mi mamá y yo tuvimos que hablar con el director del Seguro Social. Y decía él, no pueden, pues no hay más quien cuidar a mi papá. No había más y yo decía, yo quiero estar con él. Entonces mi mamá tuvo que firmar una carta donde se hacía responsable si me pegó una bacteria, se me enfermaba. Pero a mí, varón, no me importaba nada, Isaac. A mí me importaba mi padre. Un hombre por causa de la nefropatía, si es que es nefropatía, causa de cuestiones renales, sus riñones se afectaron por una mala operación en su brazo. Un hombre que se inflamó, yo no sé cómo un niño de 13 años lo levantaba, lo llevaba a bañar, lo traía. Ahí yo miré el dolor de la gente. Ahí yo miraba el sufrimiento. Ahí yo miraba el desespero en el hospital. Cómo la gente quería que los doctores fueran magos. Cómo la gente clamaba. Yo solamente agarraba a mi padre. En aquel momento yo decía, a mi papá no le va a pasar nada. Nadie llegaba a hablarme de Cristo. Qué tremendo lo que comentas y también me llama mucho la atención lo que mencionábamos atrás. Por ejemplo, qué gran responsabilidad es ser papá, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, que somos padres, nuestros hijos van a querer ser como nosotros, porque somos la mayor ilusión de ellos. Entonces ser papá es mucha responsabilidad también. Y debemos nosotros de tomar esa parte, si somos papás o los padres que nos están escuchando, que nos ven, que tengamos muy en cuenta que es una gran responsabilidad y que es lo que estamos inspirando a nuestros hijos también. Sí, por ejemplo, la historia en la Biblia, yo siempre lo menciono esto, está hecha de hombres que conocieron el propósito de Dios, ¿verdad? Y nosotros ahora tenemos esa gran responsabilidad y tenemos esa gran bendición de poderle darle algo a la historia. Ahora la historia nos dice a nosotros, dame algo que quieres que le cuente a tus hijos y a tus nietos, qué quieres que se cuente de ti. Y todo va a depender
del propósito también que Dios tiene para nuestra vida. Si nosotros entramos en ese propósito, muy seguramente cosas buenas se van a hablar de nosotros. Una parte muy importante que he aprendido a través del tiempo, que una cosa es papá, otra es paternidad. Mucha gente sabe ser papá, pero no sabe dar paternidad. Mucha gente sabe engendrar, muchos hombres inconscientemente engendramos, pero no formamos. ¿Y cuál es la diferencia de ser papá o paternidad? Aún en el derecho civil dice que aquel que engendra no solamente no significa que es paternidad, sino dice que si un individuo es mentor, proveedor, nutridor de aquel niño, tal persona tiene los mismos atributos de una paternidad. Como el dicho que dice que no es padre el que engendra, sino el que forma. Entonces, vivimos una sociedad, y es un tema que casi no se habla. Es un tema que es un, ¿cómo se dice por ahí? Es un secreto entre voces, o es algo que está gritando la sociedad. Si miramos a México, hoy en día, ejemplo, tenemos más de 30,000 niños trabajando en organizaciones que fueron, con perdón de la palabra, desmembrados o desconectados del núcleo familiar. Esos 30,000 niños aproximadamente, los que se tienen contados, ¿cómo están creciendo? ¿Bajo qué identidad? ¿Bajo qué mentalidad? ¿Qué es lo que están llevando ellos en su vida personal? Si contáramos cuántos niños día a día están siendo vendidos, están en las adicciones, en la droga, están perdidos, ¿cómo están creciendo esos niños? Esos niños no vinieron al mundo nomás porque sí. Hubo alguien que los engendró, hubo alguien que los dio a la luz y los tiraron. Entonces, cuando hablamos el término papá, es un tema que tú hablas de esa generación de paternidad y te va a escupir en la cara, no te va a hacer caso. Porque su mente dice, ¿dónde estaba el papá? La paternidad. O cuántos de ellos miraron un hombre que golpea, grosero, maltrataba a la mamá, y la mentalidad que es de una paternidad o de un hombre que sabe que nació a través de un vientre por un acto sexual entre un hombre y una mujer. ¿Cuál es la diferencia entre un papá y una paternidad? Abismal. Porque es muy fácil hacerlo, pero qué difícil es formarlo. Y muchas veces, por regresar un poco a la historia, de los 13 años declaran desahuciado a mi padre. Dice tanto el cardiólogo, el neurólogo, se va a morir. Entonces mi padre una noche dice, me quiero ir a casa. Estaba en la transición de los 12 a los 13 años. La etapa más difícil, la etapa de la adolescencia, la etapa de descubrir tantas cosas. ¿Cuántos hoy en día hay jóvenes, hay padres o papás que no se sientan a platicar con el hijo? Que la internet, las redes sociales, ya no las amistades, tienen que descubrir por ellos mismos lo que es el mundo cuando papá está trabajando, está en eso, está en lo otro, pero no está con el hijo. falta de atención. Entonces tú me dices, ¿cuál es la diferencia entre un papá y una paternidad? Abismal. Muchas veces creemos que darle comida al hijo es paternidad. No, esa es una parte de la paternidad. Creemos que pagarle la escuela es paternidad. Es una parte de la paternidad. Pero el consejo y el cuidado y el destino, ¿a quién? Algo muy interesante es que ellos son nuestra generación primaria. Nosotros decimos, no quiero que mis hijos sean iguales. ¿Y qué crees? Terminamos haciendo a veces peor que lo que nosotros somos. Llega el momento que mi padre quiere irse a casa, pasa 5 días. Una noche me dice, mijo, llévame al baño. Y mi padre, como si nada, camina, bro. Lo baño, me da un beso. Y cuando abro los ojos, oigo la voz de una mujer que dice, Chito, levántate. Chito, despiértate. Cuando abro los ojos, brother, mi padre estaba dormido. Y mi padre ya no despertaba. Casi desnudo corro, viví en ese tiempo en la colonia Rafael Buelna, en Culiacán, por la calle Pirul. De ahí donde yo vivía, hay un lugar que se llama el DIF de la Sinaloa. Yo corrí sin importar cómo iba buscando un doctor, porque mi padre no despertaba. Ahí empieza la historia. Ahí yo quedé pausado en el tiempo. Ahí yo me abnegué a la vida. Ahí, varón, yo no quería saber nada de Dios. Ahí la ilusión de un niño murió. Ahí la ilusión de un niño que amaba y admiraba amo a mi padre, a mi madre, pero nada se compara a la paternidad. Al calor de un padre, nada se compara. Al abrazo de un padre, nada se compara. A pesar que mi padre era comandante y era violento, llegaba y me daba un beso.
Y me decía, usted no es niña y yo no estoy del otro bando. Usted es mío y usted es mi hijo y nadie más lo va a amar como yo lo amo. Ese niño a los 13 años estaba perdiendo la ilusión. Estaban bloqueando al niño. Me quedé pausado en el mundo. Y cuando mi padre parte, se va, empiezo a tener una familia diferente. Una familia oscura. Todo empieza a cambiar. ¿Cómo asimilaste? O sea, ¿cuál era tu salida en ese? Porque fue un impacto para ti, ¿no? Porque como nos lo estás platicando, lo estás comentando, que estabas muy apegado a tu papá. Entonces, ¿cómo liberaste esa tensión que vino a tu vida, ese impacto? Hubo dos formas. Una, el fútbol. El fútbol. Fue donde tú te distraías, te relajabas en esa parte. Pero la otra parte, una familia que no debe haber conocido. Una persona me adopta, pero esa persona era todo lo contrario a la visión de un niño, a la alegría de un niño. Pero aquella persona me enseña a ser no como todos, sino tener una mentalidad diferente, pero en un mundo que no era el de luz. Un mundo que no era el bueno, un mundo que representaba algo, pero realmente era la misma oscuridad en la tierra. Pero el fútbol me fue abriendo puertas. El fútbol me fue abriendo a tal manera que en Culiacán era como si algo adrede llegaba a un lugar y me tocó a mí las pandillas, los cholos, los chacos y todo eso. Las cadenas, andar con el tandillo. Que ya no se ve nada de eso. No, ya no, y ahora puro fresa, ya no. Pero me tocaba que iba a jugar a lugares, y lugares donde había pleito, terminaban que eran conocidos míos. Y eso que eran pleitos, se empezaban a hacer alianzas. Entonces, hoy entiendo que había un propósito. Y lo malo lo descargaba en lo bueno. El fútbol me fue llevando a tal nivel que tuve la oportunidad de casi ser profesional. Pero pasaron 10 años. En esos 10 años, la ilusión del niño estaba muerta. En esos 10 años, la ilusión del joven está muerta. Por ahí hay un corrido testimonio que hicieron un grupo que se llama Sky Zone, se llama Mi Historia, donde tuvieron parabienes unos jóvenes de Culiacán, que yo los conocí chiquitos, donde quise subir peldaños, porque la ira, el coraje, el resentimiento, la venganza, a mí no me hablaras de Dios, porque yo decía, tú no existes. ¿Dónde estabas cuando mi papá murió? Pero nadie se me acercaba a hablar del evangelio. Aprendí de todo menos del evangelio. Nadie te hablaba de Dios, pero tú sabías que había un Dios. Me enseñaban ¿Y estabas todo lo resentido contrario. con él por lo que pasaste o cómo? Todo lo contrario. Me enseñaron un Dios diferente. Y de cierta manera, en lo que nos comentas, pues tuviste la bendición de refugiarte en el deporte, por así decirlo, y no en drogas, porque la mayoría de personas que tienen este tipo de impacto en su vida a veces caen fuertemente en esa parte de la drogadicción. ¿No te tocó estar en esa área? Por eso te decía al inicio que estamos haciendo un libro que se llama Si no valgo nada, ¿por qué me persigues? Porque me tocó la estación de las pandillas, abiertamente en la colonia 5 de Mayo en Culiacán. Fue una de las colonias más difíciles de Culiacán. Era lo más difícil. Estaban muy fuertes las pandillas. Como aquí las 72 en sus tiempos. Pero allá me tocó la transición entre las pandillas y los buchones. En ese tiempo, la familia que me adoptó era todo el núcleo oscuro. Pero ellos mismos me decían, tú no eres para esto. Yo quería fumar y me golpeaban. Yo quería tomar y me decían, no. ¿No te dejaban? No me dejaban. Ciertos personajes me decían, no, tú no. Entonces, serio, yo por eso digo, hay 3 formas de adicción. El que se hace, el que lo hacen, o el que por mañoso se hace. Pero si tú me dices, estuviste en la tentación muchas veces, pero no me dejaron. Las personas que andaban en lo malo me decían, tú nos vas a sacar adelante. Tú vas a salir, tú vas a ser diferente. Porque a mí no me mirabas con una botella, me mirabas con un balón. A mí no me mirabas con un cigarro, me mirabas con un balón. En la 5 de Mayo, en la Rafael Buena, en la Sinaloa, en todos los torneos, el deporte me llevó a otro núcleo, que era la política. En la política fui promotor deportivo. Hacíamos eventos a nivel ciudad. La política se me fue dando, pero realmente era como la cortina de humo de otra vida que yo tenía. Y en esa otra vida yo quería salir, brother. Porque al final del día yo lloraba y decía, yo no quiero hacer esto. Yo anhelaba dentro de mí, fíjate, aquel niño que extrañaba los brazos de papá.
Hay una canción, por ahí la tengo escrita, que como el niño anhela los brazos de papá, así anhela mi alma los brazos de mi padre. Porque muchas veces, aunque crezcamos y vayamos creciendo, cuando venimos marcados por el amor, por eso dice que aunque las muchas aguas, ¿verdad?, y los ríos bramen, nada podrá apagar el amor, porque está bien marcado ahí. A pesar que hice y deshice, yo siempre lloraba por el amor de mi padre, por los brazos de mi padre. Pero ¿qué crees? Nadie me evangelizaba. Nadie me hablaba de Jesucristo. Al contrario, me enseñaron que mis enemigos eran los aleluyas. Sí. Qué tremendo. ¿Y cómo fue el punto donde tú empezaste a simpatizar con el Evangelio? Ok, lo resumo, pasaron 10 años. Mi vida iba evolucionando entre una vida oscura y una vida de la deportiva y política. Llegó un momento que cierto partido me iba perfilando. Me hicieron a consejero municipal, estatal, y me iban perfilando hacia una posición política. Pero dentro de mí había un anhelo, que era el fútbol. Y yo quería salirme muchas veces de ese núcleo que yo andaba, porque yo sabía que no estaba bien. Porque ahí me enseñaron que en casa era un angelito, pero en la calle era un diablito. Pero nadie me hablaba del Evangelio. Llega un momento donde se me abre una oportunidad para irme a Monterrey a probar con un equipo de primera división. Yo vivía en cierto lugar de Monterrey, ya estaba pasando los filtros, y llega el momento donde me empiezo a sentir extraño. Dije, ¿qué tengo? ¿Y qué tengo? En Monterrey es un clima muy extremo. ¿Te sentías extraño en tu físico? En mi físico. Es decir, me cansaba más fácil, me sentía mucho sueño. Yo ya estaba por brincar a otro filtro, casi te puedo decir, para llegar a un nivel semiprofesional, ¿no? Para quedarme en el club. Para eso, las malas amistades donde se aparecen, ¿no? Allá apareció un grupo que se llaman los colombianos, le llaman, decía, a los pandillos de allá, y en el nocturno yo jugaba, y ahí me pagaban. Yo decía, aquí me quedo. Pero me empiezo a enfermar. El club me dice, vete a Culiacán de vacaciones y vuelves. Cuando regreso a Culiacán, me empiezo a enfermar. Y me encuentran 4 dictámenes de muerte. 3 trichinas del cerdo en la cabeza. Me iban a poner un marcapasos, las 3 fiebres y una enfermedad que se llama amestemia gravis. Me estaba quedando vegetal en vida. ¿En serio? Y todo eso lo estabas resintiendo en tu cuerpo. Porque era una condición física que tenías por el deporte, ¿no? Y empezaste a sentir ese deterioro en el físico. Llegó un momento donde los cardiólogos, los neurólogos decían, no podemos hacer nada. Entonces la ciencia me declara desahuciado. El punto que me preguntabas, ¿cómo fue que tuve el encuentro? El encuentro fue que yo no lo busqué, Él me buscó. Cuando yo estaba tirado, no hubo amistades, no hubo gente con la que crecí, no hubo políticos. Solamente estaba una viuda, un hermano, un colchón viejo y una voz que me decía, yo soy el que soy. Qué tremendo. Pero ¿sabes qué decía yo? Aquellos se fuman los gallitos y a mí me hace efecto. ¿Por qué? Porque cuando uno, por eso hablo yo de avivamiento. Porque una cosa es cuando vienes de un seno familiar, pero cuando no vienes de un seno familiar. Una cosa es como que tú vas creciendo, que tu papá era pastor, evangelista, cristiano, creces en un mover del Espíritu de Dios, pero cuando no. ¿Cuántas personas nos irán a oír o ver que están en esa etapa donde están enojados con Dios inconscientemente? Tienen un resentimiento con Dios. Simplemente ahorita, ¿cuánta gente está muriendo en nuestro estado? Se cree en las cifras naturales en que más de 1,500, no es cierto. Fácil, más de 2,000, 3,000 personas que están muriendo, han muerto en estos 10 meses. Pero realmente, ¿cuánta gente va en los últimos 7 años que están muriendo? ¿Cuántos hijos huérfanos hay? No, es innumerable, yo creo ya, porque es mucha la violencia que se está viviendo ahorita. Entonces, en este tiempo, o sea, ¿cómo vamos a provocar un avivamiento cuando los corazones están heridos con Dios? ¿Cómo vamos a hablar del amor del Padre cuando ellos lo único que supieron que le arrancaron al papá? Por ejemplo, quiero hacerte una pregunta. Porque desde que iniciamos, ni siquiera estábamos hablando acerca de algo de la iglesia. O sea, queríamos conocer algo de ti. Pero hablas de un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Menciona mucho la palabra avivamiento. ¿Qué es para ti un avivamiento?
si nos vamos a lo que bíblicamente se habla, es un mover espiritual. Para mí es un despertar. Por eso, cuando hablo mucho de Habacuc, es porque Habacuc para mí no es una cuestión teológica. Cuando el Espíritu del Señor llega a mi habitación, me dijo, en ti avivaré mi obra en medio de los tiempos. Y tú serás una voz que proclamará mi despertar a tu generación. Tú no eres Jesús, tú no eres Dios, tú no eres Pedro, tú no eres Pablo. Tú eres una voz profética en medio de los tiempos. Y en ese tiempo avivaré mi obra en medio de los tiempos. Yo decía, ¿cuál es esa obra? Esa obra eres tú. Entonces, el avivamiento más importante que hemos entendido no es el brincar, no es el saltar, es el despertar dentro de nosotros en ese amor que a lo mejor algunos no lo conocen. En mi caso, el avivamiento más grande es el renacer del amor de una paternidad que no conocía, pero siempre estaba ahí, que era el amor del Padre. Bien, qué bonito, porque yo recuerdo también cuando yo recién me bautizo, aunque yo nací también en un ambiente cristiano. Yo nací, a diferencia tuya, yo nací en un ambiente cristiano, en el evangelio, pues después en cuna cristiana, con valores cristianos. Yo desayunaba, comía y cenaba Biblia, o sea, toda la vida, y que bendigo a mis padres, los honro por toda esa bendición y la oportunidad que me dieron de conocer a Dios en mi infancia, pero de una manera conceptual. No lo conocía de una manera real y tangible, aunque nací en ese ambiente. Después conocí a Dios. Sí sabía que Dios existía por lo que mis padres me decían, pero después lo comprobé. Entonces, cuando Él se manifiesta en mi vida, ahí es donde yo dije todo lo que mis padres, toda la teoría que mis padres me dieron desde niño, porque para mí así lo miraba como una teoría, porque no lo había comprobado. Entonces, cuando Dios se manifiesta en mi vida, entonces ahí cobra vida todo lo que me enseñaron desde un principio. Entonces, ahí es cuando yo experimento que Dios es real. Cuando Él se manifiesta a través de una oración que yo le hago a Dios, Él se manifiesta en mi vida. Y una de las cosas, cuando yo recién me bautizo, cuando estabas hablando acerca del amor que es el avivamiento, Dios me da una cita. Eran como las 3 de la mañana y me habla la voz y me dice, 1 Corintios 12:31. Nunca se me va a olvidar porque Dios me lo habló audiblemente al oído. Te marcó. Y me dijo, 1 Corintios 12:31. 3 veces me lo dijo, o sea, como que yo no asimilaba lo que estaba viviendo, pero a la tercera vez yo me levanto de donde estaba, porque estaba en mi cama, pero estaba escuchando la voz. 1 Corintios 12:31. Por tercera vez me levanto y agarro mi Biblia y empiezo a buscar la cita. Llegué primero llegó la duda, dije, a lo mejor es mi cabeza o algo, y llegué y la hoja se terminaba en 1 Corintios 12:30. Y dije, si le doy vuelta, dije, sí estará el 31. Y le di vuelta y ahí estaba. Y dice, procurad pues los mejores dones. Pero yo tengo aún un camino más excelente que mostrarle. Y Dios me hizo entender que ese camino más excelente es el amor. Porque, como tú dices, en un avivamiento muchos lo identifican como los dones operando, en un mover, en un ambiente sobrenatural. Pero la misma palabra de Dios ahí en 1 Corintios 13 ya nos habla acerca del amor. Y el camino más excelente que Dios me estaba diciendo en ese momento, porque yo recuerdo que mi oración en ese principio era, Señor, yo quiero saber cuál es la gracia que tú me has dado. Quiero descubrir, quiero tener experiencias sobrenaturales, porque yo cuando recién me bautizo y empiezo a experimentar, porque la iglesia estaba sufriendo una metamorfosis, un cambio total, de ser una iglesia tan conservadora, que no se hablaba en lenguas, que no danzaban, que no tenían manifestaciones del Espíritu Santo, empieza un mover en la iglesia. Tan fuerte que ese mover hizo que la iglesia se dividiera. Y los que creyeron en ese mover, pues experimentaron
se experimentaron muchas cosas sobrenaturales. Nos tocó ver escarcha de oro cayendo, aceite en las manos, muertos resucitar, gente que no podía tener hijos, las mujeres que estaban estériles, que Dios les hace el milagro y pueden tener hijos, enfermos de cáncer sanar. Nos tocó ver tantas cosas que si uno se queda en ese ambiente, pues quiere experimentarlo, y eso era lo que yo quería. Sin embargo, Dios me estaba enseñando eso, un principio, que el amor es el camino más excelente que nosotros podemos tomar. Sí, definitivamente. Porque sería muy largo, más lo resumo en esto. Cuando aquel fuego llega a mi habitación, nunca me dijo que era Jesús. Nunca me dijo que yo era Dios o que era un ángel. Me dijo, eres una voz profética en la cual hablará mi nombre. Me dijo, y yo le decía, ¿quién eres? Me decía, yo soy tu padre. Ahí empezó el problema. Porque mi mentalidad era que mi padre, yo sabía que mi padre había partido 10 años atrás. ¿Cómo me dices 10 años después que eres mi padre? Por eso yo hablo mucho con desafío, que no es tanto una religión, no es tanto el estudio, no es tanto la teología, es buena. La poca letra nos hace ignorante, la mucha letra mata. Pero ¿qué mata realmente? Donde no hay una revelación. Realmente, ¿quién nos conecta? ¿Quién nos lleva? ¿Quién nos apasiona? Dile a un huérfano que es su padre cuando por 10 años no tiene su padre. Dile a un huérfano que Dios es su padre cuando por 10 años era carne de presidio. Dile a un huérfano que siendo su padre comandante, el dolor más difícil de un comandante es que su hijo caiga en la cárcel. Y el dolor más grande para una licenciada es que su hijo caiga en la cárcel. Dile a un huérfano que ha vivido, o a alguien que perdió su padre, que ha vivido todo el mundo al revés, y que venga una voz, no una persona, en medio de un fuego y que diga, yo soy tu padre. El trato estaba directamente de Dios a tu vida. Fueron 28 días, varón, donde ese fuego me visitaba. Y yo no miré un rostro, yo miraba con un fuego y una voz que me decía, yo soy tu padre. O sea, no es cierto. Mi padre se llamaba Santos Sánchez Rubio. Y cuando decía, dime tu nombre, mi nombre es Santo. Te estaba volando la cabeza. Decía, ¿cómo? ¿Cómo? Decía, estoy muerto entonces. Ahora, alguien que está desahuciado, no sé si sabes qué causa la trichina. La trichina es la ladilla del coche. El citiciérco es un animal que te va comiendo por dentro. Una sola te puede destruir el cerebro. Una sola te puede hacer convulsiones, fiebres, crisis. Yo tenía 3. El marcapaso era porque mi corazón era lento, no rápido. O sea, era al revés, yo me estaba muriendo lentamente. La mastema gravis es una enfermedad que te está dejando parapléjico lentamente. Yo perdí un 85% de la movilidad. Dile a alguien que tiene las 3 fiebres, que convulsiona mañana, tarde y noche, ¿qué iba a pensar? ¿Que estaba muriendo? Aquel que un día soñaba con ser profesional futbolista, iba a jugar y parecía que el balón lo golpeaba a él. ¿Sabes? Aquella gente, aunque no fui tan famoso, a lo mejor no fui famoso, pero en los que son los torneos seculares, los torneos, populares, gané todo en Culiacán. Ganemos todo en ese tiempo. Era malo, a lo mejor la botarga, ¿verdad? Pero ahí ganábamos. Y dile después que cómo es que el balón te está golpeando y te caías. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía llegó a explotar, y que venga una voz y te diga, yo soy tu padre. Si tú vas y tú naciste en una cuna evangélica, ¿cuánta gente nos va a ver que tal vez está teniendo experiencias con Dios y cree que es el diablo o cree que es su mente? Pero es Dios hablando, es el Espíritu del Señor buscando un encuentro con esa generación de huérfanos. Entonces llega el momento donde yo decía, estoy loco. Decía, estoy loco. Llega un momento que, Isaac, que todos nos dejan y solamente eres tú y Dios. Y muchas veces uno dice, repito, avivamiento para mí no es una actividad, para mí no es caer. Es que Él quiere encender y marcar algo que nadie lo puede apagar. Pero en el trato de avivamiento no nace en un escenario, no nace en una campaña. Tú me decías, ¿qué es para ti? Que en el momento más difícil de tu vida, en tu agonía, en tu muerte, ahí viene el resucitar de Él. Porque al final del día venimos de Él.
Todo lo demás, dones, ministerios, unciones, son regalos. La cuestión es la marca de Él. Llega el momento donde pasan 28 días y yo tenía muchas visiones. Y me decía, ¿ves aquella nube? Sí, así será mi venida. Decía, estoy loco, ¿qué es eso? Volteaba una ventana y se me abrían los cielos y miraba una luz que bajaba y me decía, así como ves ese rayo de luz, así será mi segunda venida. Nadie me hablaba Biblia. Con los ojos abiertos como te veo a ti, miraba pantallas donde mucha gente había enfermo y un hombre que nunca le vio el rostro, el hombre sencillo con un talí, el hombre levantaba la mano y los paralíticos se levantaban. El hombre levantaba la mano y los leprosos sanaban. El hombre levantaba la mano y yo podía ver, como te veo a ti, que la gente sanaba. Pero me decía, pero mira, voltea. También miraba gente que se burlaba de él. Me decía, mira, eso lo vas a hacer tú. Yo me voy a glorificar en ti. Pero también va a haber gente que se va a burlar. Pero con todo y eso yo estaré contigo. Yo no sabía Biblia. Yo no sabía quién me estaba hablando. La mestema gravis se apretó. Las 3 fiebres se apretaron. Llegó el momento donde yo me hacía chiquito por las 3 fiebres. Llega el momento donde me salgo de mi propio cuerpo. Y me miro y digo, lástima de joven. Porque ahí ya no había amigos, no había gente, no había dinero, no había nada. Y en ese momento le dije, yo no sé qué hacer. Dime qué hago. Me dijo, arrepiéntete y recíbeme en tu corazón. ¿Sabes qué dije en ese momento? Ahora sí estoy muerto. Pues estoy loco. ¿Cómo que yo que me arrepienta? ¿Y cómo que te reciba en mi corazón? Es algo ilógico. ¿Cuántas personas nos van a oír, nos van a ver que algo tan fácil es tan difícil? Algo tan sencillo se hace tan complicado. Dile a alguien físicamente sí, pero que está viendo una voz que te dice en un fuego, ábreme tu corazón. Arrepiéntete. ¿Sabes qué decía yo? Perdóname. Me arrepiento. Pasaron más días y ¿qué hago entonces? Se me juntó la crisis más. Llega el momento que me arrastro a la ventana, ahí en Barrancos, en Culiacán, Sinaloa, por el artículo 27. Cuando me arrastro le digo, no te conozco, no sé quién eres. Pero yo estoy siendo despacito, yo gritaba. Los que un día eran mis amigos, mi gente, me decía, estás loco, ya quedaste arriba. Estás alucinando. Estás alucinando. Solamente oía a una madre tras de una puerta llorando. ¿Qué maldición es esta? Tú me preguntas qué es avivamiento. Es conocer a Dios en el dolor, en la muerte, en el sufrimiento. Es realmente conocer un amor que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay algo que yo tengo bien claro. El que no sabe lo que es lo perdido, no sabe lo que perdió. Dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pero cuando no lo conociste, yo conocí el amor de mi padre, pero no conocí el amor de Dios. A ti te inculcaron un Dios que tú aprendiste a lo mejor una filosofía, una teología, o algo que aprendiste, pero cuando tú no conoces a Dios, cuando no te enseñaron ni a rezar, cuando no te enseñaron ni a prender una veladora a alguien. Sí, sin embargo, el propósito de Dios siempre viene y se cumple en nuestra vida. Cuando somos marcados con el propósito de Dios, viene Dios y se manifiesta a tu vida así como se manifestó a tu vida. A mí de una manera diferente, a ti de otra manera. Y así con todas las personas que tienen un propósito de Dios para su vida. Nunca, por ejemplo, una vez escuché de un hermano que dijo, los que tienen un propósito de Dios son inmortales. ¿Por qué? Porque hay un propósito que se tiene que cumplir en tu vida. Que ni la enfermedad, ni los diagnósticos, ni nada, ni nadie va a detener el propósito que Dios tiene para tu vida. Y me acordé cuando escuché ese pensamiento, me acordé de David. Cómo David tenía un propósito de parte de Dios para reinar. Y cómo vivió las experiencias que David tuvo antes de llegar a que se cumpliera ese propósito que Dios tenía para él. Cómo se enfrentó ante la muerte, cómo se enfrentó a Goliat, ante un gigante, la persecución del mismo rey Saúl. Dicen que en una ocasión estuvo David en la mesa con Saúl, y Saúl era uno de los hombres entrenados y no fallaban con la lanza.
menos si tenías a alguien cerca. Y dice que Saúl le tiró con la lanza a David, ¡fum!, y no le dio. En una interpretación dicen que el propósito sale y desvía la lanza. Por eso eres inmortal. Cuando tienes un propósito de Dios, se va a cumplir en tu vida. Esté donde esté, allá Dios te va a traer, porque tienes un propósito de Dios. Te decía que estamos en un libro que se llama No valgo nada, porque me persigues. Por eso. Porque realmente hay un valor. El diablo no persigue al que no tiene un valor. Él persigue lo que tiene un valor. Él sabe lo que tiene. Él no sabe la totalidad, pero él se huele en quien trae destino, quien trae propósito. Conclusión, llega el momento donde me arrastro y le digo, no te conozco, no sé quién eres. Porque yo lo que oía era, tú vales mucho, eres hijo de un rey de reyes, eres como un príncipe. Todo lo que toques se convertirá en oro. Yo tocaba todo porque creía que se iba a convertir en oro material. Pero realmente yo peleaba entre el entendimiento y el espíritu. Yo miraba dos caminos. Un camino era un caminito y una montaña. Otro camino era un pasto verde y una montaña. Miraba una moneda de plata y una moneda de oro. Yo oía la voz que me decía, ¿qué camino quieres? ¿El primero o el segundo? ¿Qué moneda quieres? ¿La primera o la segunda? A lo mejor en mi demencia o el ya estar desahuciado, ya estar muerto, decía, quiero el primero y quiero la moneda de plata. Me decía, bienaventurado eres. Porque aunque el camino al inicio sea difícil, el final es próspero. Aunque parezca sencillo, tu valor es más grande por la pureza que habrá en tu corazón. Llega el momento en el que digo, yo no sé quién eres. Yo no te veo. Tú dices que eres mi padre. Yo perdí a mi padre hace muchos años. Y yo solamente recordaba, decía que siempre que hacía algo que no debía, terminaba en un cuarto, llorando como aquel niño. Y decía, yo no quiero hacer eso. Yo extraño a mi padre. Es ahí donde yo entiendo que la paternidad es mucho más allá que solamente estar un hijo. Llega el momento y le digo, ya no puedo más. Perdóname, me ha pasado. Muchas veces solamente de boca pedimos perdón, pero no de corazón. Conclusión, digo, si tú dices que eres mi padre, y si yo he fallado contra mi padre y mi madre contra ti, perdóname. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Caigo de espaldas. El fuego ya no estaba arriba, se metió dentro de mí. Y el fuego me consumía todo, y ya la voz ya lo vi aquí. La voz lo vi aquí. Y me dijo, no eres Jesús, no eres Dios, no eres Pedro, no eres Juan, no eres un ángel. Eres llamado a ser una voz profética de las naciones. A partir de hoy me voy a glorificar en ti. Toda la gloria, toda la honra para mí. Pero tendrás hambre, llorarás, sufrirás, con tu yeso yo estaré contigo. Tu Padre eterno se fue, mas hoy tienes la revelación mía, que soy tu Padre eterno. De hoy en un mes, me dijo, ve a hacer todos los estudios y darás testimonio a todas las naciones de lo que yo haré contigo. Ahí escuché, en ti avivaré mi obra en los tiempos. Tú no eres el único, hijo, eres parte de una generación en la cual los peores tiempos voy a avivar mi obra. Ahí después de un mes voy con el doctor. Dice la ciencia que sufrí una sobrecalcificación. Y esa sobrecalcificación quemó la trichina. Esa sobrecalcificación hizo que mi corazón creciera. Esa sobrecalcificación hace que la memoria desaparezca. Esa sobrecalcificación hoy me tiene hablando de Jesucristo en la revelación. Y esa sobrecalcificación fue el milagro de Dios en tu vida. Ahí fue mi inicio. Qué bendiciones, lo que nos compartes es una gran experiencia que pocos la experimentan, y sin duda alguna creemos que eres una de las personas elegidas por Dios para estos tiempos, para traer cosas nuevas. A mí me sorprende la gran pasión, ¿verdad?, que se ve en ti. De hecho, en pocos hay personas que se ve esa pasión por servir a Dios, y es una bendición conocerte, Eduardo, y poder escuchar, ¿verdad?, cómo Dios te llama, que sin duda alguna este testimonio va a ser de mucha bendición a las personas que nos alcanzan a ver. Y ciertamente cuando Dios tiene un plan, un propósito, Él lo cumple en nuestra vida, y yo creo que Dios va a hacer muchas cosas a través de tu vida.
Amén. Pues por último, gracias, y quiero dejar esto aquí. La palabra, dice el apóstol Pablo, deja una palabra que poco se habla, que la creación gimirá no por 5 ministerios, no por títulos. La creación gime por la manifestación de los hijos. Hoy entiendo que el proceso, ahí inicia el proceso de la revelación de la paternidad. Y entiendo que la paternidad de Dios es el fundamento de la vida, en el amor a Dios. Porque con dones o sin dones, con unción o sin unción, donde esté el amor del Padre, venga lo que venga, nos va a sostener. Y en ello, siempre que recuerdo, siempre en los momentos más difíciles míos, entiendo que yo no me llamé, que Él me llamó. Y que el proceso es difícil, pero donde está la promesa, está el propósito. Amén, amén, amén. Pero ahora ya para finalizar, una pregunta. ¿Cuál es tu motor en las cosas de Dios? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que buscas ahora ya como un ministro de la palabra de Dios, como un ministro del Señor? Ahora ya sirviendo en el propósito de Dios, ¿qué es lo que Eduardo Sánchez espera que se cumpla en su vida antes de que el Señor nos lleve? ¿Qué es cuál es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Y qué es lo que te gustaría ver realizado en tu vida? Sería muy largo porque son 18 años, no son 20, 21 años del proceso, es otra historia. Porque del proceso a llegar a Cristo viví otro proceso. Del llegar a Cristo aquí es otro proceso. Pero si tú me preguntas en este tiempo, ¿cuál es el anhelo? ¿Hacia dónde voy? A una cosa: no se haga mi voluntad sino la de Él. Y que la gracia del Padre sea manifestada. ¿Qué busco? Ya no busco unción, no busco títulos, no busco fama, no busco altares. Solamente obedecer a la voz del Padre. Y que en eso Él se complaga. Amén, amén, amén. Pues bendecimos, ¿verdad?, la vida de nuestro hermano Eduardo, que es esta breve charla que hemos tenido, pues ha sido de mucha bendición para mi vida, lo digo, y también muy seguramente para todas las personas que nos alcancen a ver. ¿Qué le parece si hacemos una oración por aquellas personas que nos miren? Le voy a dar ese tiempo que usted ministre una oración a las personas que nos van a alcanzar a ver, o dirigir unas palabras hacia ellos, o dar un mensaje a las personas que nos alcancen a ver. Ok. Una de las cosas que me ha marcado mucho es lo que el Señor habla a través de Malaquías, que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Yo creo que Jesús vino a hacer la primera parte y hoy nos toca la segunda parte. Aunque Él ya hizo todo, ¿no? Todo está hecho, pero en el mundo espiritual, la lucha más grande en este tiempo es regresar el corazón de los hijos a los padres. Amén. Y ahí es la parte que me gustaría orar. ¿Por qué hay tanta orfandad? ¿Por qué el enemigo está buscando destruir tanto el diseño de la paternidad? Porque la paternidad se ha convertido en autoritatismo, se ha convertido una autoridad donde no ves con amor, no te puedes acercar. Entonces, ¿cuál sería mi oración en este tiempo? Aquellas personas que alcancen a ver, que alcancen a escuchar, más que orar por un milagro, una sanidad, es por la reconciliación, primeramente con el Padre Todopoderoso. Porque podemos tener oro, plata, riquezas, dones, pero donde no está el corazón del Padre y el amor del Padre, donde nuestra identidad no está como hijos, entonces nuestra vida está muerta de un avivamiento que el amor, que dijo el Señor, el fuego tiene que estar prendido, ¿qué? Perpetuamente. Conclusión para orar por esas personas, que el corazón del Padre se revele en los hijos. Y que ese fuego, que esa pasión, porque la palabra pasión no es sentimiento, es dolor, es sufrimiento. Por eso es la pasión de Cristo. Fue la obediencia de un hijo por amor al Padre. No le importó el dolor para cumplir el propósito del Padre. Y que hoy en día nosotros vivimos de la gracia de Él por la obediencia de un hijo que pagó el precio. Entonces, ¿cuántos hijos hoy en día, aún siendo papás, no fueron hijos? ¿Y cuántos hijos hoy en día no saben experimentar el poder de un hijo ante un Padre amoroso?
Amén. Entonces, ¿qué nos gustaría orar? Por todos aquellos que nos van a ver, que el corazón del Padre se revele en esos hijos huérfanos. Y aquellos que hoy son padres, que no fueron hijos, que el corazón del Padre se revele y traiga sanidad y traiga un avivar a esos corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, pues damos gracias a Dios por este tiempo, hermano Eduardo, nuevamente lo digo, que ha sido de gran bendición. Y pues bendecimos a todas las personas que alcancen a ver este video. Y sin duda alguna sabemos que Dios va a traer ese corazón a veces que está alejado de su presencia a Él. Y ciertamente pues Pastor Eduardo, Dios nos ha dado ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y es el trabajo que tenemos que hacer siempre. La gran comisión de nosotros de reconciliar a aquellos que están alejados de su Padre Celestial con Cristo. Así que bendecimos sus vidas, Dios los bendiga. Esperemos que sea de mucha bendición este capítulo y sigan compartiendo, sigan visitando la página, que estaremos compartiendo nuevo contenido. Vamos a seguir invitando pastores, y así como el día de hoy nos visitó el pastor Eduardo, que fue de gran bendición, también los que vienen también será de bendición para sus vidas. Muchas bendiciones.